Buenos días a todos y a todas, buenos días al coordinador nacional de Historia del Consejo de Formación en Educación, el doctor Pablo Fusé. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer poder compartir estos minutos de conversación, que espero que sea interactiva con todos ustedes. Yo soy profesor de Historia egresado de IPA en el año 1988. Trabajé en secundaria durante varios años y en los últimos 20 años estoy dedicado básicamente a la docencia en el Centro Regional de Profesores del Norte en Rivera. En ese periodo desarrollé mi maestría y mi doctorado en Brasil, en la Universidad de Paso Fundo, especializándome en el área de historia regional, particularmente en el área de frontera y con una mayor profundidad en temas económicos y en temas vinculados a los afrodescendientes y el tráfico esclavista en la frontera. Lo que vamos a presentar hoy entonces básicamente nuestro trabajo de investigación, desarrollado tanto en la maestría como en el doctorado. Cada una de ellas trajo como consecuencia la publicación de un libro que está a disposición de ustedes cuando quieran acceder a él, para entonces abundar un poco más en esa parte un poco más árida que es la documentación histórica, a la que vamos a hacer referencia al final de esta presentación como forma de argumentación fáctica y documental de lo que vamos a intentar desarrollar a lo largo de... Quiero decirles además que me sentiría muy contento contar naturalmente en el campo de las ciencias, particularmente de las ciencias sociales, de estudio que se nutre a través de la crítica, fundamentada obviamente, pero que sin ella no hay posibilidades de avanzar en el conocimiento de nuestra historia. Dicho esto, entonces la propuesta que vamos a desarrollar tiene mucho que ver con un análisis crítico de la historiografía denominada nacional, que en realidad deja de ser una historiografía estatal hegemónica o nacional hegemónica, centrada a partir de lo que es Montevideo y sus proyecciones al resto del territorio uruguayo. A mí me gustaría hacer una pequeña introducción, porque todos los historiadores o los investigadores parten de una base, y yo quiero partir de la base de decirles que mi trabajo está orientado desde una perspectiva de frontera y desde un lugar, la frontera Rivera-Libramento, que es el lugar donde yo vivo, desde una definición personal. Por lo tanto, mi visión va a ser naturalmente crítica y busca, desde la investigación, dar respuesta a una serie de elementos que muchas veces no están suficientemente explicitados y mucho menos aclarados en términos de el dominio público. En primer lugar, me parece importante comenzar diciendo de que la no trabaja con materia muerta. Es decir, nosotros trabajamos con el pasado, pero una parte de ese pasado aún está vivo, camina entre nosotros, nos interpela, nos plantea desafíos, nos pregunta y nos requiere. Por tanto, es desde ahí nosotros iniciamos el proceso de investigación en historia regional. Porque la sociedad fronteriza nos interpela con un conjunto de y cuestionamientos
para los cuales desde el ámbito de los salones del aula educativa no hay respuestas. Respuestas porque no hay una historia regional y local que no sea regionalista y mucho menos localista. Por lo tanto, la respuesta es desde esa interpelación de la historia viva en la que estamos inmersos y que se desarrolla permanentemente. La historia no es solo el análisis del pasado, es también, sin lugar a dudas, el análisis del presente. La propuesta que vamos a trabajar, la de la frontera como un territorio emocional, como un territorio vivido, como un territorio integrado, y a su vez constituido con el pasar de los años como una región histórica que tiene sus propias peculiaridades y sus propias singularidades, diría yo, dentro de lo que es la historia de toda la región, en este caso de la cuenca del río de la Plata. Entonces decía que la historia no trabaja con una materia muerta, sino con una materia viva que camina, que son las personas, que es la sociedad, que están permanentemente en movimiento, en dinámica, particularmente en una zona de frontera. Esto es muy característico, y para estudiar la región de frontera es necesario que generemos nuevos recursos metodológicos, que el investigador genere sus propias fuentes de investigación, ya que no hay ningún documento que esté rotulado o titulado como región, aunque sí está rotulado como frontera, y en eso hay abundante documentación. El tema es que la frontera ha sido vista históricamente desde los centros de poder como un elemento negativo, como un elemento de desorden, como un elemento básicamente de ir contra el bando, el contrabando, en todo y el más amplio sentido de la palabra y no solo en el económico. Por eso es que nos hemos planteado como un objetivo, y parafraseando a Marcel Proust, no descubrir nuevas tierras, sino redescubrir las que ya existen, en este caso la frontera y nuestra historia, desde una mirada diferente. Entonces nuestra propuesta tiene que ver con analizar espacio, territorio, límite, frontera y región como los primeros conceptos fundantes, vamos a decirlo de esa manera, en la medida de que son conceptos polisémicos que tienen para la geografía, para la sociología, para la historia y para nosotros mismos significados diferentes. Nos hemos acostumbrado en el sentido común a hablar de sin fronteras como sinónimo de sin límites, o decir, hablamos de que no hay fronteras porque no reconocemos los límites, cuando en realidad lo que hacemos en una frontera es construir frontera, superar los límites. Por eso es necesario analizar estos elementos conceptuales para ir entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de cada uno de estos términos. Y un buen ejemplo para empezar es que cuando estudiamos historia regional, posicionarnos en este mapa satelital, donde todos nosotros podemos ver perfectamente dónde está el Uruguay. Acá no vemos límites. Los límites están impresos en nuestra mente. Todos estamos viendo en este momento al Uruguay sin necesidad de que acá haya ningún tipo de rayitas, ¿verdad? Sin embargo, cuando estudiamos, investigamos historia regional,
lo que tenemos que hacer es posicionarnos en un mapa, en un territorio con estas características. Porque no siempre los límites que hoy conocemos, el mapa del Uruguay que tenemos impreso en nuestro cerebro, es exactamente el que correspondía en el siglo XVII, en el siglo XVIII y hasta por lo menos los años 1860 del siglo XIX. Es decir, los territorios son cambiantes, los territorios se van modificando por la acción humana, se van creando paisajes culturales y se van creando también formas de administración y características de trabajo sobre esos territorios que lo van modificando a lo largo del tiempo. Por eso es importante entender que lo que en un momento fue, dejó de ser, cambió, no hablemos de evolución, cambió, se modificó y va a seguir modificándose, porque el territorio está dado por una doble combinación. La perspectiva política, centralista, estatal, hegemónica, y la perspectiva antihegemónica de la sociedad asentada sobre el territorio. Entonces, si por un lado tenemos límites que están establecidos en una carta jurídica, por el otro lado tenemos también fronteras constituidas por las sociedades que conviven en ese territorio. Entonces, cuando hablamos de una frontera regional o hablamos de una región histórica de frontera, no necesariamente vamos a estar hablando exclusivamente de lo que hoy es el Uruguay, sino que seguramente vamos a estar hablando, y más adelante lo vamos a mostrar, lo que nosotros denominamos la banda norte del Río Negro, que abarca parte del litoral argentino, prácticamente buena parte del Río Grande do Sul, el norte del Río Negro y los departamentos de frontera con el Brasil. Y para identificar a esa región, a ese territorio, nos olvidamos de lo que son los distritos políticos actuales, los distritos administrativos actuales, y empezamos a buscar identidades relacionales entre las poblaciones, la economía, la forma de trabajo, los tipos de trabajo, qué es lo que nos vincula. Pero a su vez, en esta investigación era también necesario pensar en que lo que nos da una pauta común, en qué nos hace diferentes de lo que nosotros entendemos que es la otra región, que es la región del sur del país, con Montevideo teniendo como eje de toda esa estructura, mientras que lo que nosotros entendemos que es la banda norte tiene como eje a la propia frontera. ¿Ah? Bien, entonces enfocamos a las fronteras como un territorio geohistórico y cultural. No está desprendido de su geografía, no está naturalmente desprendido del tiempo de formación, pero fundamentalmente tiene elementos de identidad cultural que básicamente dimanan de las tensiones entre esos grupos sociales que conforman los territorios. Es decir, para que haya una frontera, tiene que haber la constitución de los límites. Aunque esos límites no estén trazados sobre la tierra, esos límites tienen ciertos significados más o menos importantes desde el punto de vista político y estatal a lo largo de todo ese periodo. Podemos hablar de los límites del río Yacuí o la frontera del Yacuí cuando hablamos, por ejemplo, del periodo jesuítico misionero. Podemos hablar de los límites planteados en el Tratado de San Ildefonso, ¿verdad? Y la frontera que plantea Artigas en muchos de sus documentos, particularmente en aquellos donde propone la creación de la provincia oriental del Uruguay, reclamando los 7 pueblos misioneros, y el límite que va desde los cerros de Valle
a la desembocadura del Pepiriguazú en el Uruguay. Hay un límite establecido, aunque eso después no llegó a trazarse en el mapa. Y también hay una comunidad en esa época que abarca las provincias del litoral argentino. Luego vamos a evolucionar hacia otro tipo de límites, con otro tipo de tratados. Pero finalmente las fronteras se constituyen a partir de la existencia de poblaciones en contacto sobre eso que se considera o se determina como territorios limítrofes o límites entre estructuras políticas. Y la frontera entonces son elementos políticos, económicos, culturales y también militares asociados a extensas redes territoriales. Entonces, lo primero que es importante entender es que el límite separa, demarca unidades diferentes. Y sobre todas las cosas, y esto es muy importante, los límites prescinden de la presencia humana. Españoles y portugueses trazaban sus límites en Europa sobre un plano, no llegaba a ser ni un mapa, un plano, y pasaban la rayita y decían esto para acá y esto para allá, ¿verdad? Eso empieza a cambiar cuando los portugueses aplican el criterio del uti possidentis, uti possidae, es decir, lo que tienes, lo mantienes, fórmula que viene desde el periodo romano. Y entonces empieza a aparecer, a introducirse el concepto de territorio fronterizo, porque para que alguien posea y lo mantenga, tiene que poblarlo. Y entonces, cuando hablamos de frontera, estamos hablando de asentamientos, de personas. Estamos hablando que la frontera no separa, la frontera une. Más allá, y acá pido, despójense de la noción general que tenemos de estos temas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de las fronteras entre México y Estados Unidos, hablamos de una frontera que está unida, en que hay una intensa relación de ida y vuelta, más allá de las problemáticas que plantea el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano sobre una cantidad de temas. Más allá de ese límite físico, visible, de una muralla de hierro o de hormigón, hay una frontera. Y entonces lo que nosotros queremos rescatar en estas investigaciones es justamente lo que une, lo que está por encima del límite estatal hegemónico. Queremos rescatar el intercambio, la empatía, también la rivalidad, porque obviamente si hay fronteras porque hay límites, si hay límites hay rivalidad, hay problemas militares, hay estados permanentes de guerra, pero por encima de eso hay vidas relacionadas, vidas que cruzan el límite para constituir un matrimonio, para tener hijos, y eso es la frontera. Gente que cruza de un lado para el otro en cualquier parte del mundo, aun cuando hay un puente o una estructura migratoria para regular el paso de un lado al otro, las vidas relacionadas se siguen constituyendo. Se pueden interrumpir, pero no lo van a hacer en forma permanente. Entonces, analizar la historia regional de frontera, particularmente con Brasil, nos implica adoptar algunos puntos de referencia diferentes a lo que estamos acostumbrados en la metodología de investigación histórica. Es decir, cuando yo vivo en un espacio que por sí mismo se constituye casi como una totalidad, Montevideo, que se proyecta a un territorio muy amplio, denominado Uruguay, yo manejo un corpus documental que me permite estudiar e investigar con ciertas características y que por eso mismo deja de lado otros elementos, ¿verdad? Entonces, hay elementos que son importantes tener en cuenta. Un territorio de frontera es un territorio complejo. Es complejo en el análisis
porque no es un territorio estable, es inestable por definición. Tiene una diversidad demográfica, después vamos a ver al final algunas estadísticas que hemos investigado, y uno ve claramente cómo hay estabilidades diferentes, diacrónicas. Una estabilidad que es Montevideo y su región, y otra estabilidad que es la frontera, la banda norte y su región. Culturalmente es diferente, económicamente es diferente. Es la tierra del contrabando, para empezar. Podríamos decir, sí, Montevideo también, porque el contrabando que se desarrolla a partir del puerto de Montevideo ha sido enorme a lo largo de toda su historia y ha sustentado el modelo económico comercial capitalino. Bueno, pero es un modelo de contrabando y un modelo económico diferente, porque este es un territorio eminentemente rural, no urbano. Es el territorio de la ganadería extensiva. Es el territorio en el que normalmente lo definimos como el espacio de los grandes latifundios, que continúan. Antes eran ganaderos, ahora son forestales. Sin embargo, también es justo decir que hay necesidad de revisar toda esa temática para entender hasta dónde y cuáles son los reales efectos de ese latifundio. No solo desde la perspectiva tradicional, sino desde una perspectiva de la propia región donde están insertos. Es un territorio, además, donde la supervivencia de las formas de trabajo esclavizado y de tráfico negrero excedieron ampliamente la abolición de la esclavitud en nuestro país, llegando paralelamente a finalizar con el fin de la esclavitud en Brasil en 1888-1889. Es un territorio complejo de analizar porque es un territorio abierto, es un territorio contiguo, poroso, permeable, que permite permanentemente un intercambio, un tránsito de personas, de capitales, de ganados, de todo aquello que a ustedes se les ocurra que puede pasar entre el siglo XVII, XVIII y el siglo XXI. Y ese es, en definitiva, el trabajo que realizamos por extenso en nuestra tesis de doctorado publicada en el año 2019. Bueno, para ir a algunos elementos un poco más técnicos, ¿no? El límite, etimológicamente, viene del latín, que significa limits, que es el fin de un territorio, los confines de un estado, los confines de aquello que está bajo mi control y que a su vez es el fin de lo mío y el comienzo de lo del otro. Entonces el límite se relaciona con la idea de posesión, de control, de Se interrumpió el audio, Eduardo. ¿Ahora? Ahora sí, se escucha bien, sin problema. Sí, sí. No. Sí, sí. ¿Sabés que se me apaga solo el micrófono, no? Pasa unos minutos, no sé por qué. Bueno, voy a volver a ver si podemos
Estabas explicando los límites, hasta ahí se escuchó bien, el poder y control. Pero me preocupa saber si están mirando las imágenes Sí, para... sí, sí. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Entonces, lamentablemente este concepto de límites asociado a un concepto de defensa de lo interior, que es el Estado y la nación, ha sido... hay reiterados ejemplos durante la pandemia de que seguimos con esa visión desde lo central hacia la periferia, donde lo central es el entorno y la periferia es la frontera. Y yo creo que eso es importante tenerlo claro porque ahí es donde está la historia viva, ahí es donde la historia nos empieza a interpelar y nos empieza a cuestionar sobre la necesidad de que la historia de la región, la historia regional, constituya parte de lo que se quiere denominar historia nacional. Y humildemente creo que la historia nacional es la historia que hay que construir, no la que existe. La que existe es una historia nacional hegemónica centrada en Montevideo. Nosotros abogamos por la constitución de una historia que complemente las regiones, porque no hay solo una región de frontera, hay una región de frontera con el Brasil, pero Colonia y Soriano constituyen una región histórica también. Montevideo y su entorno constituyen una región histórica también. El centro del país tiene elementos, vamos a verlo desde el punto de vista demográfico y cultural, que pueden constituir también una región histórica. Así como existen regiones históricas claramente definidas, en fin, en España. En España, los vascos, los gallegos, los andaluces, los catalanes, no hablamos de territorios, hablamos de culturas, de regiones históricas que tienen su propia historia de largo aliento. Entonces, de ninguna forma es aceptable que la teórica pequeñez del territorio uruguayo sea argumento para no identificar la existencia de regiones históricas. Las regiones históricas no tienen que ver con el tamaño, tienen que ver con las estructuras culturales, económicas y también políticas asentadas en territorios un poco más extensos, un poco más estrechos, pero que funcionan como un fuelle a lo largo de la historia, porque va cambiando lo político, pero no va variando sustancialmente determinados elementos de la composición cultural, demográfica y las costumbres. Entonces, los límites son nada más que una abstracción jurídica, importante, ¿sí? Pero lo esencial es que no requieren la existencia de personas. Los límites de la plataforma continental, los límites marítimos del país. No necesitamos que haya gente ahí para saber qué es lo que es. Por lo tanto, los límites, como lo afirman algunos investigadores mexicanos en los cuales nos hemos apoyado fuertemente porque creemos que tienen un conocimiento profundo sobre la temática de frontera, ellos hablan de que los límites son imaginarios. Los límites en sí no existen. Los límites se materializan por la definición de las acciones humanas. Y entonces cuando quienes nos escuchan, que no sé dónde están, pero me gustaría saber después en qué parte del Uruguay o el exterior están, acá cuando vienen a la frontera con Brasil se materializan en los marquitos, en los marcos, en las estructuras cónicas que aparecen a lo largo de la línea de frontera sobre una calle denominada Internacional. Solo ahí nos damos cuenta que termina una estructura jurídica y comienza otra. Pero si vemos el río Uruguay, cualquiera que haya ido a tomar mate entre Bella Unión y Salto, digamos, está tomando mate mirando al vecino a 300 metros. El Uruguay va a ser siempre un río y nunca otra cosa que un río, salvo cuando lo materializamos como un límite político y entonces lo identificamos como tal. Bien, el límite entonces nos relaciona
con una condición central, ¿verdad? La fuerza centrípeta, lo que se cierra hacia adentro, aquello que como elemento político estatal nos abraza, nos otorga seguridad. Los confines del Estado-Nación que aseguran aquellos elementos que ya planteaba Hobsbawm cuando hablaba de los 3 elementos para la constitución de un Estado nacional: la unidad territorial, la unidad lingüística, la unidad institucional, sobre todo el cobro de impuestos y la presencia de instituciones públicas estatales, y los elementos defensivos, policiales o militares, en esa estructura de límites, ¿verdad? La frontera, en todo caso, marca otra cosa. La frontera es lo que está adelante, lo que viene hacia adelante, y está asociada justamente a fuerzas centrífugas, fuerzas que se abren, fuerzas en el sentido metafórico, ¿verdad? Se abren hacia nuevos territorios. La frontera es lo nuevo, y por lo tanto, por ser lo nuevo, hay una tendencia histórica, yo diría que hasta milenaria, de percibir desde el Estado central a la frontera como una fuente de peligros, de amenazas disgregantes. ¿Por qué? Porque va a ser siempre desde ese lugar donde van a venir las invasiones, donde van a venir los problemas, donde van a venir las amenazas a el Estado nacional. ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha? Maravillosamente, profesor. Bueno, muchas gracias. Acá les planteo, voy para atrás, esta me pareció una foto que merece el comentario. Hay miles de fotos sobre límites y fronteras. A mí me encantó esta, porque creo que contiene los elementos que estaba hablando, ¿verdad? El militar norteamericano que mira el marco de hierro que el expresidente Trump estableció en México, y la obra de un artista grafitero francés, solamente identificado como JR, que en 2017 coloca la imagen de este niño que está a una distancia expresiva del muro, pero que aparece como mirando por arriba de él. Esa es la frontera es lo que se cuela, la frontera es lo que yo no domino, la frontera es lo que es vivo, por lo tanto es lo que genera miedo, es lo que genera preocupación. Lo malo viene de la frontera, aquello que nos afecta como sociedad viene de la frontera, aunque en buena parte el desconocimiento histórico de nuestra propia historia, llamada nacional, contribuye a justamente aumentar y multiplicar esas percepciones. Bien, los límites entonces, como decía, son parte de esa estructura que se coloca en una mesa alrededor de un papel, y una serie de burócratas, en el buen sentido de la palabra, funcionarios del Estado, determinan, siguiendo principios políticos, qué es lo que corresponde a cada uno de los estados. Y entonces nosotros podemos ver el Tratado de Madrid, ¿verdad?, de 1750. Todos estos límites tienen mucho que ver con la colonia del Sacramento, ¿verdad?, que afectaba todo el concepto de límites y frontera, afecta a Buenos Aires, afecta a la gobernación, afecta al virreinato. Entonces, la frontera de la colonia, económica, política, militar, demográfica, afecta a los intereses de Buenos Aires, como va a afectar los intereses de Montevideo. Y es por eso que entonces buena parte de estos tratados tienen que ver con qué vamos a hacer con la colonia, y en 1750, por ejemplo, recibimos la colonia a manos españolas, se recibe
la colonia a manos españolas y se entregan los pueblos misioneros a Portugal, eliminando la única frontera real que permitía no solo el contacto, pero también la defensa de los territorios hispánicos. Esto va a traer como consecuencia la guerra guaranítica y va a determinar directamente con el pasaje de los años el avance sistemático del imperio portugués hacia el sur sobre las fronteras del Ibicuí. El siguiente tratado que intenta corregir el de San Ildefonso de 1777, el último gran tratado entre los imperios que va desde el Chuy a el Amazonas, en realidad hasta las Filipinas, ¿no? Porque van regulando todos los territorios planetarios de estos imperios ibéricos. Sin embargo, en esta región dejan una franja que se llama, bueno, se me borró el nombre, una franja de territorios intermedios entre ambos imperios, que va desde la Laguna Merín hasta el Pepiriguazú en el río Uruguay, como una franja de territorios que no podía ser habitada por ninguno de los dos, pero que rápidamente va a ser ocupada por los portugueses en su expansión hacia el oeste. En 1801, el Tratado de Badajoz establece una nueva línea de territorios que es el Ibicuí, producto de la llamada Guerra das Laranjas o la Guerra de Olivenza entre Portugal y España, que consistió básicamente en que España invadió un solo lugar que se llamaba el pueblo de Olivenza en la frontera, y como demoró mucho en llegar la noticia de que esa guerra había durado unos pocos días, casi 3 meses demoró la noticia, acá se desarrolló toda una organización que implicó la ocupación efectiva de los pueblos misioneros y la expansión de los territorios hasta el Ibicuí. Y el comandante de esa frontera, Saldaña, va a tener como misión principal la expansión de la línea de fronteras desde el Ibicuí y el Ibirapuitá, actual límite del municipio de Santa Ana do Livramento, hacia la frontera del Guareim, básicamente. En 1819, aún en plena guerra artiguista contra portugueses y porteños, el Cabildo de Montevideo, donde ya estaba asentado Lecor, alegremente firma el llamado Tratado de la Farola, por el cual se cambia el apoyo de Portugal para la construcción de un faro en la isla de Flores que mejorara la navegación del Río de la Plata y el acceso al puerto de Montevideo, a cambio de los extensos territorios que van al norte del Arapey. Una modesta suma de casi 2 millones de hectáreas, se calcula arriba de 1 millón de cabezas de ganado, bovino, orejano, ¿verdad? O sea, de pertenencia pública, y que constituía la última gran reserva de ganado que tenía la provincia oriental en ese momento. El Tratado de la Farola es, en cierto sentido, una definición del país que viene por delante. Entre 1819 y 1830 son 11 años, ¿verdad? Y en esos 11 años pasan muchas cosas, pero hay una que es central. Se redacta la Constitución y en la redacción de la Constitución se discute que el nombre del nuevo país podía ser Estado de Montevideo. Y se discute hasta dónde debería llegar. Se discute que debía llegar al Río Negro, porque al norte del Río Negro era tierra de portugueses, bandoleros, gauchos, sobrevivía a la estructura artiguista, y todo eso es verdad, porque entre 1820 y 1830 prácticamente todo el territorio al norte del Río Negro y frontera con Brasil es ocupado legalmente por las tropas de el imperio. Bien, entonces, para redondear este concepto, los límites son imaginarios.
los límites son meramente políticos. Los límites existen en la tierra, en un muro, como se ve ahí, pero la frontera es ese sub y baja que se establece entre la estructura de hierro. La frontera es esas familias que se unen, que juegan, que se comunican. El límite está, pero la frontera está por encima, por abajo, por arriba, por el costado, por donde sea, porque lo único real en los territorios limítrofes son las fronteras, y son fronteras porque son, en un amplio sentido, emocionales, desde el punto de vista psicológico y sociológico. Y abajo ustedes tienen acá la imagen, una imagen de 1890 aproximadamente, a la izquierda Santana do Livramento, Brasil, a la derecha Rivera, Uruguay, y la continuación de la calle principal de Rivera en este tramo que se denomina Internacional, y se continúa en la calle principal de Livramento. Es decir, el límite cruza acá en el medio, pero la frontera es esto, es la calle que une, es lo que vincula, es el capital uruguayo en Livramento y el capital brasilero en Rivera. Son los free shop, son los supermercados de la frontera. Eso es lo que está por encima de la estructura política. Entonces, ¿cómo definimos a la frontera? Como lo que está adelante. Esa frontera nace ya en el período romano, cuando el contacto de los limes en el Rin y en el Danubio, y los contactos y los complementos que se dan entre las poblaciones, porque la frontera nace de la necesidad de tener un complemento alimenticio, un complemento desde el punto de vista del ganado, de la agricultura, de la necesidad del matrimonio, de los hijos que nacen y por lo tanto ya dejan de ser de uno y de otro para constituir una suerte de nosotros. La frontera se constituye a partir de la comunicación, ¿sí? Y Fernández Carrión, mexicano, plantea que los límites no pueden evitar justamente ese entrecruzamiento entre acciones que están localizadas en ese espacio limítrofe, en ese territorio limítrofe. Las acciones humanas ocurren naturalmente, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la composición demográfica, cuando quienes vienen a los territorios limítrofes del Uruguay con el Brasil son en su mayoría hombres solteros que, entre otras cosas, vienen a buscar crear una familia y constituirse laboralmente. Y vamos a ver cómo se da ese proceso de unidad entre familias, entre hombres que vienen de distintas partes del mundo y se casan con mujeres de la tierra, que son brasileras o que son orientales, pero que en definitiva son fronterizas. Y ahí se va constituyendo lo que nosotros somos como sociedad. Es ahí donde empieza a aparecer aquello tan común para todos y que nos identifica, el portuñol. Entonces, para definir conceptualmente a la frontera, nosotros tenemos que buscar recursos, no solo en la documentación histórica, sino también en el campo de la geografía, en el campo de la sociología, en el campo de la filosofía, en el campo del pensamiento político, que nos permita, sobre todas las cosas, comprender qué es la frontera. Si no, es difícil entender esta imagen que están viendo ustedes, ¿verdad? Acá, a la derecha, yo le puse aduana. Este es el edificio de la aduana de Rivera. Esto que ven acá en el centro, que no existe más porque la foto es vieja, es lo que nosotros llamamos el bagalloping. Es decir, es el lugar donde todo el mundo va a comprar productos del free shop popular.
los más baratos, los que vienen de contrabando. Pero no está asentado en cualquier lugar, está justamente sobre el límite entre Brasil y Uruguay. Y está justamente frente a la aduana uruguaya. Esto es la frontera. Cuando viene gente de otras partes y observa, como en esta primera imagen, recuerdo un artículo de un periodista del Observador que escribió asombrado cómo un policía con ropa de fajina cambiaba plata en la línea divisoria. Esta es la calle que une estos libramentos y yo estoy en Rivera haciendo la foto, ¿verdad? Y esto está exactamente en el cantero del medio, pero del lado uruguayo. Y acá hay gente de todos los lugares haciendo cambio. ¿Ese cambio es ilegal? Por supuesto que es ilegal. Es un cambio popular. La ilegalidad forma parte de la vida de frontera. El problema es que esa ilegalidad percibida como tal, desde el punto de vista formal central, pero desde el punto de vista de la frontera, es algo que forma parte de nuestra normalidad social y de nuestra normalidad normativa, si me permiten usar la palabra. Entonces el periodista del Observador decía que ese policía estaba cometiendo un acto de ilegalidad que debía ser sancionado porque no podía hacerlo. Sobre todo porque desde donde yo saqué la foto estoy parado en la puerta de un cambio oficial. Sea de paso es el que le presta plata a los cambistas populares para realizar su trabajo. Es decir, la frontera tiene un problema central que la historia regional de frontera tiene que solucionar, y es la superación de las visiones pragmáticas, de las visiones que cierran los conceptos y que ven al país solamente como límite y que se niegan a ver al país como frontera. De lo malo y de lo bueno, la frontera tiene de todo y es parte de la historia del país. El problema es integrarla a ese proceso histórico. Entonces, siguiendo a Bourdieu, él nos plantea que las fronteras son lugares de deslizamiento, bifurcaciones, sustituciones, que preparan el reconocimiento y la necesidad de los límites. ¿Quién pone esos límites? El Estado central. Muchas veces las fronteras, las sociedades, están asentadas en donde luego va a pasar el límite y terminan divididas al medio. Cuando se crea Rivera por ley y se establece el límite en 1861 entre Brasil y Uruguay, donde hoy está Rivera, ya había mucha gente viviendo en un territorio que se consideraba todavía brasilero. Entonces, Bourdieu define a la frontera como la victoria de la contingencia, como creadores de la historia a partir de la necesidad. La frontera es el devenir. Son sitios que se perciben desde el Estado central como sitios de exacerbación, de excesos. Desde el periodo colonial, la frontera, vaya a saber uno exactamente lo que es el desierto también, ¿verdad? En la historiografía de otros países, es el exceso. Es aquello que va contra el bando, contra la orden que prohíbe, ¿verdad? Hace no muchos años, decir que Artigas era un contrabandista de frontera era objeto de sanción moral para un docente. Hoy, decir que Artigas era un contrabandista de frontera es afirmar que ese era el trabajo de la población rural en esa época, en estos territorios de frontera entre los imperios. Contrabando de ganado, contrabando de mulas, contrabando de equinos, hacia el lado del litoral argentino, pero claro, eso era Imperio Español, sobre todo hacia Río Pardo y las misiones jesuitas. Pero ese era el territorio, ese era el trabajo.
Para un niño que está sentado y que generalmente en los barrios de los pueblos de frontera, de las ciudades de frontera, todos nos identificamos como contrabandistas. Nosotros hacemos algo que vamos a ver ahora, que se denomina el manejo de la frontera. Es decir, hacemos uso de todas las potencialidades que nos genera ese binomio límite-frontera para poder sobrevivir. Entonces, siguiendo Bourdieu, la frontera se aprende a vivir con la contingencia. ¿Cuál contingencia? La del día a día, la de los problemas laborales, la de las necesidades de la vida cotidiana. La frontera es incompletud porque nunca termina de estar cerrada. La frontera es una historicidad permanente. ¿Cómo puedo entonces constituir una historia nacional con un discurso centralista cuando ese discurso que está contenido en los manuales de historia que todos reproducimos no contempla esto, sanciona esto? La frontera es la tierra que está en permanente construcción. La frontera es la improvisación. Es difícil trabajar con investigación de historia regional de frontera, porque estamos hablando de escenarios de incertidumbre, de escenarios donde constantemente se nos están cambiando los papeles. En algunos casos se nos queman los papeles, a tal punto que tenemos que repensar todo. Pero no en una falsa oposición con lo que podemos definir como una historia nacional o centralista. Porque una cosa se ve a partir de la otra, ¿verdad? Eso es importante entenderlo. No es una contra la otra, no es una sí y la otra no. No, es la constitución de ambas como parte de la historia de un territorio que es una región en sí misma. Entonces yo le decía lo de la frontera manejada, las sociedades que están en este territorio de frontera aprenden a manejar las posibilidades que le ofrecen dos estructuras jurídicas diferentes. Cuando uno piensa en la frontera, tiene que pensar en la rivalidad, pero también tiene que pensar en la alianza, tiene que pensar en la simbiosis, tiene que pensar en un juego de escalas. Imagínense el tamaño continental de Brasil con lo que es el territorio fronterizo de Uruguay con Brasil. ¿Hacia dónde se mira en la frontera? ¿Hacia Montevideo? Caro, lejano y difícil, aunque son 500 kilómetros. ¿O hacia otra estructura que ofrece un montón de posibilidades y que además conquistó nuestro imaginario colectivo? Creo que menos en el fútbol, en el resto. Entonces, esa simbiosis entre reinos diferentes, como plantea Bourdieu, eso es lo que nosotros precisamos entender desde una perspectiva histórica, porque de eso estamos hablando, de investigación histórica. Es desde ahí, conceptualmente, desde donde debemos pararnos para empezar a desarrollar la investigación. Pero quiero introducir ahora un par de elementos más. No sé si estoy siendo demasiado tenso con esto, comprendo que así sea, pero me parece que es una oportunidad interesante para plantear estos temas y no hacer simplemente un raconto de los documentos que justifican lo que es una cosa o la otra. Creo que lo que estoy intentando presentar es el marco teórico en que me muevo en la investigación que llevo adelante, para intentar transmitir una comprensión de la frontera como región, y no solamente la frontera como parte de un límite. ¿Cómo? Parte de un límite. ¿Cómo? Alguien habló, pero me viene como un eco. No consigo escuchar lo que dijo después del límite.
Eduardo, es el eco de tu propia voz, nada más. Ah, bueno, perdón. Bien, entonces, como el Uruguay tiene una escasa tradición en investigación de historia regional y no hay todavía un consenso sobre la existencia potencial de regiones históricas. Cuando yo redactaba la tesis de doctorado, en el año 2017 creo que fue, consulté a todas las universidades privadas del Uruguay y a la UDELAR, naturalmente, qué estructura académica de historia e investigación regional tenían. Y muchas tenían solamente el rótulo de regional, pero no investigaban, porque la historia regional con la metodología propia de una historia regional. Solamente UDELAR tenía un área de investigación específica sobre la materia. Pero también es justo decir que a pesar de eso hay poca producción académica sobre la materia. Cuando hablamos poca, no basta decir con que hay 8, 9, 10 libros. Estamos hablando que cuando uno busca donde sí hay una historia regional consolidada, en Brasil o en Argentina, Río Grande do Sul y litoral argentino, Santa Fe, Córdoba, estamos hablando que cada universidad pública, donde hay muchas, tiene una producción de centenares de libros sobre la temática regional, porque se ven en ese proceso de historia regional, de regionalización. Entonces, naturalmente buscamos en la academia argentina y en la academia brasileña algunos elementos o un conjunto de elementos para entender esto, ¿no? Entonces, la frontera, en la perspectiva de Nidia Ares, es una académica de la Universidad Nacional de Salta, plantea algo muy interesante, que la frontera es un espacio de interacciones que se mueven entre lo pacífico y lo conflictivo, como lo planteaba Bourdieu desde la sociología, pero además se constituye como un espacio, yo prefiero decir territorio geográfico, donde el Estado todavía, siglo XIX, siglo XX, está incorporando esos territorios y configurando y estructurándose institucionalmente en ellos. Y vean qué interesante, el norte uruguayo y frontera con Brasil es el último territorio del Uruguay que se urbaniza. Algunas de las últimas poblaciones, Rivera es la última capital que se fundó en el Uruguay. Es la última ciudad de frontera que se fundó en el Uruguay, que es, digamos, demográfica y políticamente importante, ¿verdad? Y eso ocurre en 1862, 1867, y tuvo un proceso ahí en el medio. La urbanización es lenta, la urbanización es difícil. El litoral uruguayo, Salto Paysandú, evolucionó más rápido por su contacto fluvial, marítimo fluvial, con Montevideo. Pero este norte más territorial, más fronterizo, sin grandes cursos de agua, ¿verdad?, se mueve sobre otros ejes. En 1877, cuando Varela plantea la reforma educativa, previamente había viajado por el Uruguay, había estado en la frontera, en Cerro Largo, en 33, en Rocha, y había observado, y así lo anota en uno de sus libros sobre la educación uruguaya, en la versión que yo tengo de 1910, dice: finalmente los portugueses, los brasileños, después de largos esfuerzos en el tiempo, han prácticamente conquistado buena parte del territorio nacional. ¿Por qué? Porque se viaja por tierras donde solo se habla el portugués, se vive, se siente, se come, sobreviven las costumbres que están vinculadas no a lo portugués, a lo sur riograndense, que también es muy diferente de lo brasileño, como generalmente constituimos como concepto. Entonces, esa frontera, esos territorios se van incorporando, 1877, a partir
de una maciza política de escuelas rurales. Y en 1907, el inspector de escuelas, en 1907, sostiene en una reunión que se realiza en Paysandú, donde están los inspectores de escuelas de todo el país, que el gran problema del norte del Uruguay y la frontera con Brasil es el brasileñismo. Primera palabra que se utilizó para lo que hoy definimos como portuñol. El brasileñismo, la lengua de la tierra, constituida por elementos del español, del portugués, del guaraní y de los dialectos africanos, en una versión libre. No voy a definirla si es dialecto, lengua o lo que ustedes quieran, que lo hagan los lingüistas. Pero ese problema cultural era un problema que frenaba el desarrollo de la educación y de la alfabetización del Uruguay desde las perspectivas del Estado central. Sin embargo, el inspector de escuelas decía, ese no es un problema. Y miren qué interesante, ese no es un problema, porque en estos territorios donde se habla mayoritariamente el portugués o el brasileñismo, también se habla el italiano, el francés, el alemán, el vasco y el gallego. En 1907, lo que está constituido en una parte importante del territorio del Uruguay es la diversidad cultural y lingüística, que no llegó al extremo, como en Río Grande do Sul, de constituir sus propias estructuras culturales y educacionales, pero que acá convivían ampliamente, ¿verdad? Podemos ver eso también en Montevideo, pero en Montevideo los rasgos de disciplinamiento social, fundamentalmente el brutal impacto en sentido positivo, nacional, de lo que fue el vallismo, cambió radicalmente estos ejes. La frontera los mantuvo. La frontera es diferente, es otra cosa. Entonces, la frontera uno puede definirla también siguiendo a otros dos autores del campo filosófico, y Guattari, no me salía el nombre, perdón, ¿verdad? Como un proceso de reterritorialización permanente. Algo que un geógrafo brasileño, Rogerio Gesbaer, ha trabajado mucho con la reterritorialización de Río Grande do Sul y cómo ellos transportan su cultura al resto del Brasil y a otras partes del mundo también. Y analizando esa realidad nos permite a nosotros también analizar un rasgo característico de esta región: la permeabilidad, la porosidad, los cambios rápidos, las reterritorializaciones casi que permanentes, solo que nosotros podemos generar una secuencia histórica, una secuencia temporal durante 200 años que nos va permitiendo ver justamente ese proceso. Bien, y otro elemento interesante para entender la frontera son los planteos de un historiador británico, Michael Mann, que plantea la existencia en estos territorios dinámicos de lo que él denomina como espacios intersticiales, los hinterland, que permiten generar una dinámica económica, cultural y política que le da mucha movilidad, pero sobre todo le permite a los grupos y a los poderes que él denomina locales o comarcales. Esto es muy fácil de identificar en México, en Argentina, en Brasil. No está suficientemente estudiado en el Uruguay todavía, para que esos grupos comarcales o locales, transfronterizos, muchos de ellos, ¿verdad?, tengan poderes hegemónicos dentro de esos territorios y se constituyan también como autoridad política o contra la autoridad política. Tal vez habría que revisar esos conceptos tan desarrollados del caudillismo rural desde nuevos ejes de interpretación, y no solo, como se los ha visto,
desde una perspectiva de feudalidad ficticia y errónea, desde mi punto de vista. Entonces, esos hinterland nos permiten establecer, supongo que están mirando este mapita del Uruguay, nos permiten establecer algunos elementos. El primero de ellos es que la región limítrofe fronteriza no queda establecida exclusivamente a la franja de frontera, Rivera Libramento, Artigas, Cuaraí, Aceguá, Chuy, Chuy, sino que es un territorio, una franja territorial bastante más amplia y dinámica que se expande transversalmente y se mueve según la época y según el tema que nosotros elijamos para investigar. Esa franja fronteriza se expande longitudinalmente y transversalmente. Entonces, si hablamos de contrabando, hablamos de un espacio fronterizo mucho más amplio. Si hablamos de tráfico, hablamos de un espacio geográfico mucho más amplio. Si hablamos de ganado, hablamos de un espacio geográfico más restringido, de criación de ganado para los saladeros, más que para los frigoríficos. Es decir, si hablamos de lengua de la tierra, el portuñol, hablamos de estructuras más restringidas. Y cuando vamos a los territorios actuales, Rivera, Cerro Largo, Artigas, ya no hablamos de el portuñol, hablamos de los portuñoles, las variantes culturales como formas de comunicación. Y hablamos también del lado brasilero de lo que ellos llaman el fronteirizo, que no es el portugués característico de Río Grande do Sul, sino que es propio de estas zonas más cercanas a los límites. Las fronteras entonces también se constituyen como redes sociales. Entonces ya la frontera no es solamente límite frontera, la frontera es una red social transfronteriza. Creo que la red social es primero y lo transfronterizo viene después. Y esas redes sociales están ampliamente documentadas. Cuando nosotros empezamos a colocar este concepto y decimos, bueno, ¿qué documentos hay para probar esto? Bueno, desde 1801 en adelante abundan todo tipo de documentación, vinculadas a la familia, a los negocios, al comercio, al contrabando, a las estancias, al ganado, a los ritos, a las tradiciones. Es decir, hay una enorme diversidad, pero dentro de esa enorme diversidad hay también una coherencia y una singularidad que nos une como conjunto y que son producto de justamente esas redes sociales. Y el portuñol es un elemento vinculante en muchas expresiones. Hay por lo menos 7 documentos en el archivo Artigas, donde Artigas se dirige a lugartenientes en los actuales territorios de frontera Uruguay-Brasil, expresándose en un portuñol, es decir, escribiendo palabras que nos recuerdan a un español mal hablado y a un portugués mal hablado, pero comprensible para el que lo lee. Y esos documentos están. Y uno de ellos tiene que ver con la comunicación a Baltasar Ojeda del triunfo obtenido sobre los porteños en la batalla de Guayabos en 1815, por ejemplo. Y hay 7 documentos. La Universidad de la República tiene un área de lingüística que ha trabajado inclusive con esta documentación. Y es muy interesante porque hay mucha documentación para los siguientes años del siglo XIX. Ahora bien, para seguir avanzando, la frontera es también regional. La frontera siempre nos remite a la relación nosotros-los otros, ¿no? A un juego dialéctico casi permanente de conflicto, articulación, dominio, sometimiento, exclusión, inclusión,
mando, obediencia, negociación, asimilación, subordinación. ¿De qué? Estado central, sociedad de frontera, entre grupos y redes dentro de la sociedad de frontera. Así como en 1897, el caudillo local sul-riograndense, João Francisco de Souza, comandante de la campaña, comandante de la frontera Livramento uruguayana en territorio brasileño, luchó contra Saravia, en 1904 fue el principal aliado de Saravia. En 1893, Saravia y su hermano Gumersindo pelearon en la guerra federalista de 1893 a 1896, llegando Saravia a ser general de ese ejército. João Francisco luchó en el bando opuesto, el que triunfó. Sin embargo, en esa etapa, en esa situación de articulación fronteriza, lo que hoy es una cosa, mañana es otra. João Francisco es un personaje muy interesante, de tal dimensión que durante el gobierno vallista, José Valle Ordóñez enviaba sus delegados a la frontera para negociar con João Francisco ciertos acuerdos necesarios para establecer en territorio. João Francisco viajaba regularmente a Buenos Aires y a Montevideo, donde participaba de las negociaciones para articular las políticas del Estado uruguayo en la frontera con Río Grande do Sul. Naturalmente, eso está por afuera de lo que tradicionalmente trabajamos como historia nacional. Pero vean que es fundamental para entender una parte importantísima del territorio de un país. Nada menos que la frontera denominada seca, porque ni el Cuaraim ni el Yaguarón impiden el paso, entre la gran potencia de América durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX y el Estado uruguayo. Medianeira Padoín, que trabaja en la Universidad Federal de Santa María, que trabajan mucho con frontera en términos de región, manifiesta que trabajan con la noción de espacio fronterizo platino, ya es más amplio, como un espacio social y económicamente construido que adquiere un perfil de región. Acá hablamos de la región del Río de la Plata, con un sentido totalizador en cuanto a circulación de hombres, ideas, bienes, culturas y capitales. Y nosotros podemos hacer, dentro de esa totalidad de la región Río de la Plata, establecer una región singular y específica con su propia historicidad en la frontera Uruguay-Brasil. Bueno, Bandieri y Franklin, también de la Academia Argentina, establecen algo parecido, siempre resaltando lo inestable de los procesos, las relaciones Estado central, territorios de frontera, redes y estructuras. Ana Luisa Setti-Reixegel, de la Universidad de Paso Fundo, que también están dedicados a la investigación en historia regional, introduce un elemento teórico que es importante. Para muchos autores, para muchos investigadores, particularmente para un investigador norteamericano, Van Jung, que ha formado escuela, digamos, en América, la región no existe. La región histórica no existe. La región territorial no existe. Es simplemente un recorte espacial, cronológico, de un investigador en particular para aproximar el punto de vista de lo general a lo particular. Es decir, para la región, que para mí es región, para otro investigador no es región, porque él va a poner la óptica seleccionando otro territorio u otro espacio para el análisis.
Y acá es importante decir que esa concepción de Van Jung tiene muchos seguidores en la historiografía, inclusive en la historiografía uruguaya, porque se desconoce, no se acepta la existencia de regiones adentro del país, mucho menos de regiones históricas. El problema es que estas regiones históricas no son regiones nacionales, son regiones, territorios regionales transfronterizos, son regiones binacionales, son regiones que incluyen 3 países, Argentina, Brasil y Uruguay. Ese es el modelo de investigación que nosotros venimos desarrollando, ¿verdad? Una región histórica supranacional, una región histórica que se identifica a sí misma, pero no mirando al Estado central, no mirando a un Estado central, sino mirando a 3 Estados centrales que son los que están en pugna por la institucionalización de los límites. Pero esa frontera ya viene de antes, esa frontera ya tiene 300 años en discusión. Lo que no cambió es la población, el modo de trabajo, las formas de relaciones sociales. Por supuesto, evolucionaron, se dinamizaron, pero digo, en sustancia tienen las mismas características. Entonces, la doctora Ana Luisa establece un concepto central. A pesar de sus relaciones con un sistema mayor, que es lo que plantea Van Jung, la región posee relaciones internas autónomas que le confieren un carácter propio y diferenciado de los demás. Y es acá donde la investigación necesita el punto de inflexión. Determinar cuán diferente, determinar cuán singular es para establecer la idea, el concepto de una región histórica. Y acá entra también el concepto de Michael Mann, de los emergentes, ¿verdad? De los emergentes. El concepto de Deleuze y Guattari y también de Hesbaer, que es el mismo de Milton Santos desde la geografía. Los procesos adentro de un territorio están marcados por 3 elementos en relación dialéctica permanente. Territorialización, desterritorialización, que es la línea de fuga, y un proceso de reterritorialización inmediato que permite volver a alimentar esa relación dialéctica. Entonces, las prácticas humanas sobre un territorio están marcadas por estos 3 elementos, T más D más R y vuelve en sí. Y estos elementos abarcan todos los elementos de análisis posibles. Y son los que nos permiten construir, identificar una historia regional de frontera. Y hay 2 conceptos que me interesa, 3 conceptos que me interesan destacar. De Deleuze y Guattari, que vienen de la filosofía, que vienen de la sociología, de los agenciamientos, de la creación de las máquinas sociales, en fin, ellos recogen, o yo recojo 2 elementos, el concepto de arborescencia y el concepto de rizoma. ¿Ah? Y de Michael Mann, el concepto de las redes y de los emergentes. Entonces, ¿qué plantean Deleuze y Guattari? Que hay 2 modelos sobre los cuales podemos trabajar para identificar socialmente y procesos, yo digo, históricos y también sociológicos. El modelo arborescente, que está a la izquierda, el árbol, ¿ah? Que es un modelo jerárquico, copa, tronco, raíz. Es un modelo vertical, es un modelo centralista, es el modelo hegemónico. Es, desde mi perspectiva, la imagen de la historia oficial, con un centro importante y una periferia importante, con lo que importa más y lo que importa menos o no importa, con lo que se incluye y lo que se excluye. Y a lo largo del tiempo eso ha sido variable, naturalmente. Y el rizoma, que es la estructura horizontal, es el modelo emergente
que plantea Michael Mann. Es el modelo de lo que está en los intersticios que deja este poder central, este poder hegemónico, a nivel de un territorio que por estar lejano, no en distancia solamente, sino también institucionalmente, culturalmente, necesita crear sus propios mecanismos de sobrevivencia. Entonces, Deleuze habla, y Guattari hablan del modelo rizomático, descentralizado, horizontal, contrahegemónico por oposición al árbol, pero contrahegemónico también desde el punto de vista de la perspectiva histórica, en el sentido de que acá está la historia local y regional, no el localismo y el regionalismo, que son dos cosas distintas, son la misma moneda con distinta cara, ¿verdad? Lo regional y lo local atiende a un conjunto de elementos que tienen que ver con su constitución histórica. El localismo y el regionalismo tienen que ver también con el nacionalismo, constituido a nivel de un territorio más pequeño. El modelo rizomático es el modelo de la historia desde el territorio. Es decir, es la historia que nosotros venimos intentando desarrollar. Miramos la historia ya escrita, nacional, desde una perspectiva de frontera. Y lo que buscamos es identificar aquellos elementos comunes y aquellos elementos contradictorios, aquellos elementos que son ausencia y que para una historia local regional son fundamentales para generar identidad. Y este es en parte uno de los problemas que hay que enfrentar cuando uno aborda metodológicamente las cuestiones de historia regional, y mucho más de historia regional de frontera. Es preguntarse, ¿hay una identidad nacional? ¿Los uruguayos tenemos una identidad nacional? ¿Quienes viven en la frontera tienen una identidad o más de una identidad? ¿Quienes viven en la frontera se consideran más uruguayos, más brasileros, o se consideran fronterizos? Y acá la respuesta, ¿verdad? La respuesta no pasa por un lugar físico. Se puede vivir en la frontera y no ser fronterizo. Se puede no vivir en la frontera y ser fronterizo. Pero para eso primero hubo que pasar por la frontera. Entonces ahí es donde entra el componente emocional, el componente que vincula los elementos constitutivos de la psicología del individuo, de su estructura social, al componente de vida en un lugar de frontera, con todos los elementos que componen esa frontera propiamente dicha. Y que es difícil mirarla de afuera, es fácil catalogarla desde afuera, pero no es fácil definirla. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la frontera es nuestra piel, ¿verdad? Es una metáfora biológica para entender esta cuestión histórica. ¿Qué es lo que hace nuestra piel? Nuestra piel nos protege del mundo exterior. Nuestra piel es parte del límite. Pero nuestra piel también es lo que nos comunica con el mundo exterior. Entonces, nuestra piel es frontera. Es el límite para proteger lo que tenemos adentro, pero nuestra piel es lo que nos comunica. Entonces, en la frontera nosotros no nos ponemos y nos sacamos el traje todos los días. En la frontera convivimos con ese traje. En la frontera no nos cuestionamos el binomio identidad-alteridad, que es sobre el cual se construyen la mayoría de los conceptos del Estado-Nación. Yo y el otro. En la frontera, la identidad convive con la alteridad. El otro es el constitutivo de mi yo. Y eso es lo que hay que entender cuando uno pretende entender lo que es la frontera. Y a partir de ahí empezar
investigar y entender cómo se dan esos procesos de frontera. A mí particularmente todo esto que estamos hablando, y que realmente tengo la esperanza de haber sido lo suficientemente claro para que entiendan mi planteo teórico, me permitió escribir un libro el año pasado sobre el origen de la población de Rivera, ¿verdad? Discutida durante más de 50 años de si fue creada por los blancos o por los colorados. Hay un montón de libros que trabajan si la Ribera Blanca, la Ribera Colorada, y cuando uno introduce todos estos conceptos y empieza a leer los mismos documentos que usaron los anteriores investigadores, uno se da cuenta que el error conceptual está en cómo tú ves los procesos sociales y cómo tú ves al otro. Es decir, cómo te pones empáticamente en el lugar del poblador de frontera y cómo el poblador de frontera reaccionó frente a las propuestas del Estado central para la creación y la fundación de Villa Ceballos y Rivera. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que Rivera está localizada donde está localizada porque la presión de los vecinos, el día de la inauguración del nuevo pueblo, cuando se cambia el nombre de Ceballos y pasa a ser Rivera, fue de tal importancia que el jefe político de Tacuarembó, Reyles, desobedece el decreto del gobierno de Flores que ordenaba la construcción y el trazado de la nueva población, trasladando todo lo existente 3 kilómetros hacia el sur. Y la desobediencia de esa orden es la que determina que Rivera esté hoy donde está. No por decisión del Estado, sino por decisión, presión y poder de los vecinos. ¿De qué vecinos? De los vecinos de la ciudad que se fundaba, Rivera, pero sobre todo de los de Libramento. Porque a pesar de que tenían las autoridades discrepancias en cuanto al régimen tarifario e impositivo que favorecía a Uruguay, muchos santanenses tenían su negocio en Rivera, como muchos riverenses tenían y vivían en Santana. Es decir, la constitución de la frontera está en la base de la construcción urbana de estas ciudades. No voy a abundar en el tema porque me llevaría un rato largo, pero hay abundante documentación, planos, mapas, memorias urbanísticas, especificidades políticas y administrativas de los gobiernos locales, en desobediencia al gobierno nacional. Es decir, hay un esfuerzo, hay un emergente, hay un intersticio, donde se va generando eso. Bueno, con esto entramos un poco a algo de análisis un poco más documental. Raúl Jacob, un prestigioso historiador uruguayo, planteaba, por ejemplo, que el relato nacional elaborado a partir del último tercio del siglo XIX, él está hablando de los manuales de estudio para escuela y liceo, debió insistir en la unidad. En la época donde necesitamos un héroe, aparece Artigas, necesitamos una imagen del héroe, aparece Artigas recostado en la puerta de la Ciudadela, donde jamás estuvo, vestido con una ropa que jamás usó, pero que era el modelo de la época, ¿no? Y había que incitar a que todo el mundo tuviera claro que éramos uruguayos, que había una unidad. ¿Ah? No obstante, todavía en 1914 se hablaba de capital y se hablaba también de regiones. Se hablaba del litoral fluvial, la frontera, el interior. En el pasar de los años del siglo XX es que se va simplificando la realidad histórica del país en aras de una construcción homogeneizante del proceso histórico, en favor de una clara visión centralista, de una clara visión montevideana, ¿no? Que confunde, dice Jacob, ¿no? Y me siento relevado por quien es Jacob en ese sentido,
¿no?, que se extiende sin distinciones al resto del país. Es entonces que uno plantea críticamente, ¿hay una historia nacional? Quienes vivimos fuera de la región de Montevideo, ¿somos partícipes de esa historia nacional? Realmente me gustaría saber quiénes están escuchando, pero siempre mirando el escudo nacional y pensando en las clases que daba en el Instituto de Formación Docente de Rivera, descubrí que había futuras maestras que no conocían Montevideo, que nunca habían visto el cerro de Montevideo, que nunca habían visto el mar. Y me acuerdo que ese año hicimos un viaje de fin de curso para conocer eso. Fuimos a la Fortaleza del Cerro, fuimos a la Rambla, paramos en la colonia Malvin de primaria. Y yo pensaba, digo, ¿qué significado tiene para esta gente el escudo nacional que tiene como símbolo del Uruguay en su extremo superior derecho el Cerro de Montevideo? Para mucha de esta gente, el único cerro realmente significativo es el Cerro del Marco, el que está en el medio de la ciudad de Rivera y Livramento. ¿Qué tan nacional son esos símbolos? ¿Qué tan identitarios son los manuales con los cuales estudiamos? Yo creo que ahí están las motivaciones críticas, legítimas, no descalificantes de nada, de lo que estamos intentando desarrollar. Bien, me he extendido demasiado, me gustaría escuchar preguntas. Podría ser una larga caracterización del espacio fronterizo y cómo se diferencia con el sur del Río Negro, pero básicamente, sin entrar a un análisis profundo, hablar de que es un espacio, un territorio abierto y contiguo, con una muy débil presencia del Estado, sin capacidad para ejercer el poder centralizador hasta aproximadamente posterior, digamos, a 1870. Siempre el poder centralizador se expresó a través de expediciones militares, una fuerte militarización de la sociedad a través de una notable influencia del caudillismo, sobre todo sur-riograndense, grandes estancias, grandes propiedades territoriales, en su mayoría propiedad de sur-riograndenses, estancias de base esclavista. En 1881, el diario Liberal de Tacuarembó noticia que fue liberado un esclavo de la estancia de los Antunes Maciel, al sur del departamento de Tacuarembó, y dice: ¿hasta cuándo el Estado uruguayo soportará la sobrevivencia de estas formas esclavistas establecidos por los propietarios brasileños? 1881, diario del Liberal de Tacuarembó, está en la Biblioteca Nacional. Un territorio de ganadería extensiva, de ganadería que demoró mucho en diversificarse, porque producía básicamente para los saladeros surriograndenses, que introdujo tardíamente lo que se llama la reorganización productiva del Uruguay en los años 60. Eso hay que acotarlo a algunos departamentos del sur del país y no a todo el país. El alambrado, que el alambramiento de los campos incluyó a todo el Uruguay, no es así. Incluyó a un número reducidísimo de predios en el norte del país, porque no eran necesarios en ese momento. Más allá del alambre perimetral, muy poca cosa se hizo. Hay un informe muy bueno del Almanaque Ganadero de Salto de 1910, donde establece el porcentaje de estancias que están alambradas. Era algo así como el 12% o el 15%. Una relación de dependencia económica, política, militar con Río Grande do Sul, y especialmente en el binomio estancia-saladero, que tiene el contrabando como un elemento vinculante. La baja urbanización, una característica que viene desde el periodo colonial,
colonial, una zona permanente de migración y una zona de alta diversidad lingüística. ¿Esto era desconocido? No, no era desconocido. Fíjense, Vázquez Barranin aún en su libro de la historia rural del Uruguay moderno, cita el discurso del diputado Vázquez Sagastume en 1860. Vean lo que dice. La ciudadanía oriental se está extinguiendo en el norte del Río Negro, que contra lo expreso de la Constitución de la República, la esclavatura es un hecho. En mi tesis de maestría, yo sostuve y sostengo que buena parte de la historia del norte uruguayo, frontera con Brasil, es la extensión histórico-cultural, política y económica de la sociedad surriograndense en un territorio que es binacional. Hoy estoy investigando que esa expansión llega al litoral argentino. Estamos encontrando en Entre Ríos y en parte de Corrientes casi lo mismo para la misma época que expresa Vázquez Sagastume para el norte uruguayo. Es decir, estamos viendo documentalmente elementos base de una estructura histórica regional. Agrega luego Vázquez Sagastume. En esa localidad, o sea, el norte, puede decirse que ya no hay Estado oriental. Los usos, costumbres, el idioma, el modo de ser, todo es brasileño. Puede decirse como continuación del Río Grande del Sur. Bueno, a la derecha la frase de Varela que les comentaba hoy, y como forma de comprobación, porque había que probar esas cosas que se decían, ¿verdad? Nosotros recogimos en el Archivo Histórico Nacional de Río de Janeiro un censo, que no es censo, sino un, vamos a llamarle censo en el sentido figurado, es un raconto de las propiedades de brasileños en el Uruguay, ¿sí?, en momentos en que se estaba por negociar los tratados de paz y de límites de 1851. Y el gobierno imperial determina que se establezcan quiénes son, dónde están y cuál fue el perjuicio que le generó el gobierno del Cerrito a estos propietarios brasileños en sus intereses económicos. Y como producto de esa investigación, analizamos 1.253 propiedades determinadas como propietarios brasileños en el Uruguay, lo cual nos permitió establecer lo que llamamos la mancha verde, es decir, 8.858.329 hectáreas de campo que traducidas en el mapa actual del Uruguay constituyen aproximadamente todo esto que ven ustedes en color verde. En estos campos hay esclavos, latifundios, hay campos del comendador, bueno, se me borró el nombre, del famoso comendador brasileño, cuyos campos empezaban en Rocha y iban siguiendo lo que hoy es la frontera hasta Artigas, a través de una secuencia de matrimonios intrafamiliares que iban constituyendo un continuum de propiedades sobre toda la región de frontera actual, pero que a su vez tenían campos de lo que hoy es el lado brasilero. En 1850 no teníamos límites todavía. Entonces, cuando hablamos de la frontera, hablamos del poder político y económico de una región que es completamente distinta a esto que sería la mancha blanca, por decirlo de alguna manera, y que tiene que ver con la región histórica de Montevideo y parte del litoral, ¿no? Entonces, qué pena no se ven bien las letras, pero este es un cuadro
que también nos resultó de mucha utilidad, porque había que mirar esto en el tiempo. Es decir, si era una foto del año 50, ¿se continuaba después o desaparecía? Entonces, acá hay una tabla de propiedades territoriales e inversiones brasileñas en departamentos fronterizos. Artigas y Rivera se crean en 1884. Por lo tanto, en ese momento, Artigas y Salto ocupaban lo que hoy es Rivera Artigas. Fíjense, Tacuarembó, 1880, 76% de las propiedades territoriales son de brasileños o inversiones brasileñas. Rivera, en 1888, es el 82%. En 1893, el 79%. Quiere decir que cuanto más avanzamos en el tiempo, más se está concentrando sobre los límites actuales ese poder económico, cultural y político de origen sul-riograndense. Pero hay otro elemento importante. De 1850 para acá, cuando se hace el rastreo de cuáles son las propiedades territoriales de brasileños, no nos podemos olvidar algo muy importante, que muchas de estas propiedades de brasileños siguieron siendo de brasileños, pero sus hijos fueron bautizados en Uruguay a partir de 1879, concurrieron a las escuelas uruguayas, adquirieron la ciudadanía uruguaya, pero nunca dejaron de ser cultural y políticamente vinculados al Brasil. Y ese es un elemento importante de la sociedad fronteriza. 1889, número de propiedades rurales, y acá empezamos de nuevo a separar la frontera de esta región histórica de otros lugares, y podemos ver, por ejemplo, donde hay más presencia oriental que brasileña, se da vuelta cuando se calculan las propiedades en miles de pesos. Y vean, acá, en Salto, la totalidad de los predios brasileños son de 6.630 millones de pesos, 6.630.000 pesos sobre 2.800.000 de uruguayos. Artigas, 5,6, 1,0. Rivera, 3,6 frente a 0,5. Es decir, hay, con el pasar del tiempo, bueno, no llegamos al siglo XX, pero yo diría que los números hoy, siglo XXI, son igualmente expresivos, ¿no? Y bueno, para ir finalizando, en 1948, Carvajal, que era un médico que trabajaba en Tacuarembó, concretamente en la zona de Caraguatá, realiza una serie de escritos de su memoria como médico de campaña, vamos a llamarlo así, y dice algo que es realmente palpable hoy en día en la propia Caraguatá. Dentro de la plástica social de nuestro país, la masa de población llegada del norte y radicada en las regiones colindantes con el Brasil mantuvo sus caracteres específicos hasta el punto de definir una sociedad cuyos rasgos diferenciales respecto de la que poblaba el centro y el sur de la República. Conviene que hablar que Carvajal es montevideano y ejerció la profesión en Tacuarembó y en Cerro Largo durante 20 años, estableció una heterogeneidad que desautoriza, 1948, la afirmación frecuentemente formulada sobre la existencia en nuestro territorio de un conglomerado social homogéneo. Entonces, el Uruguay de la primera mitad del siglo XX no se identifica con la frontera, se identifica con Europa. No se identifica con América, se identifica con Europa. Los buenos indios del Uruguay son los indios muertos. Los afrodescendientes forman parte de un segundo o tercer lugar. La frontera tiene un 25%
de autodefinición, herencia afrodescendiente, y más del 25% de autodefinición como herencia indígena en los censos de población y encuesta continua de hogares desde 2011. El Uruguay nacional se identifica con Europa. En sus orígenes demográficos, la abuelita blanca, italiana y francesa, no la abuela negra ni la abuela india, que es lo que más predomina en el norte, en su percepción cultural y educativa, que llega al extremo de preservar lo patrimonial vinculado a ese origen. Hoy ha cambiado, a fuerza de mucha gente que viene desde el norte, se forma profesionalmente y empieza a rescatar ese patrimonio que era hasta el momento desconocido. Uruguay se ve como un país estable políticamente, estabilidad que no se vive en la frontera. Se ve como un país relativamente rico en el entorno regional y sin pobres. Ese es el Uruguay del sur. No es el Uruguay del norte, el Uruguay pobre y atrasado absolutamente en todos los indicadores de necesidades básicas. Es lo que algunos autores en los años 50 y 60 y antes definieron como la existencia de los pueblos de ratas. No estaban en Montevideo y tampoco eran ratas. Estaban en el interior del país, estaban en el norte, eran fruto de la desocupación, del alambramiento de los campos, pero no están claramente formulados e identificados. Están simplemente dichos como consecuencia de una reforma tecnológica, pero son gente, tienen una historia y están profundamente vinculados a ese territorio de frontera. Por lo tanto, nosotros creemos que buena parte de esa historia nacional oficial es una secuencia de verdades a medias, publicitadas hacia afuera del país y también hacia adentro como proyección de un modelo urbano.